Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones, Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y les doy la bienvenida a Hablemos de Salud. Bueno, como siempre les voy a presentar a mis dos grandes amigos. Ahora tengo dos barbijos. De esto no nos tenemos que olvidar nunca. Yo les cuento, este barbijo que es el finito que se compra en las farmacias, yo escuché a un médico, un investigador, decir que al, mojarse, ¿no es cierto?, el impregnarse de nuestra propia saliva, ¿no?, que es lo que tengo que decir, es más protector. La humedad que queda en este barbijo nos protege más. Y bueno, vamos a probar, porque lo que hoy es verdad, mañana es mentira, pero no cuesta nada. Sabemos que lo vamos a tener que usar todo este año y el que viene. Nos vamos a tener que acostumbrar. La distancia ya la saben, no vamos a repetir siempre lo mismo. Es la única forma de poder seguir con vida. ¿Cuánto tenemos que contar, no es cierto? La gente de mi generación, que hemos pasado tantas cosas juntas, empezando en mi caso particular con la polio, una pandemia inmensamente grande que muchos recordarán y otros la pasaron. Así que no nos queda más que cuidarnos. El de hoy va a ser un programa de lujo, como todos, con amigos de años y gente que realmente quiere su profesión, ¿no es cierto? Eso es lo importante, hacer lo que uno quiere, lo que uno ama. Vamos a estar con la doctora Georgina Alberro, que es médica especialista en nutrición, profesora asociada de la carrera de medicina de la Universidad Maimónides. El tema va a hablar acerca de enfermedades celíacas y también la sensibilidad al gluten. ¿Qué diferencia hay, no es cierto? Nos visita otra gran amiga, la licenciada María Cecilia López, especialista en psicoanálisis de niños y abuso sexual. Añares hablando de este tema tan cruento. También capacitadora, autora de nada menos ni nada más que 15 libros. El último, Arte, Terapia y Resiliencia, una palabra que se puso de moda hace 2 años y medio y nos va a contar bien de qué se trata, ¿no? Realmente yo les digo que el arte cura. El arte cura. El doctor Leon Tenenbaum, abogado, él va a hablar de un tema bastante delicado: la despenalización del aborto. Uno puede estar a favor o en contra, no vamos a hablar de eso, sino que no sabemos cómo se reglamentó, qué hospitales lo van a realizar, si ya empezó, cuántos abortos por año. Hay que ver todo, digamos, los pormenores, ¿no?, de lo que implica una despenalización. Y también vamos a estar con un hermoso ser, Raquel Gómez Avi, que es procurador y coordinador del grupo de pacientes de osteogénesis
imperfecta. Ella es fundadora de Avima, que es una red de padres con diversidad funcional. De más está decirlo que esto es una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara, y nos van a contar de qué se trata. Nos va a contar ella, perdón, de qué se trata, qué experiencia tiene y por qué. Muy buenos días, doctora Georgina Alberro. Buen día, Ana María. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Bien, bien. Bueno, de más está decirte que para mí sos un hermoso ser y aparte como profesional excelente. Años Muchas hablando de... gracias. Bueno, ambos, ambas sentimos lo mismo. Eh, Muchos años hablando de celiaquía, ¿no es cierto? Y ahora se habla también de sensibilidad al gluten, perdón. Vamos a empezar con celiaquía. Bueno, cómo no, Ana. Mira, algo importantísimo que es lo que vos haces en tu programa es hacer difusión de estas enfermedades, porque gracias a que hoy en día las conocemos más, las sabemos diagnosticar más y también la gente sabe que existe. Entonces también acude al médico preguntando si podré tener enfermedad celíaca, seré sensible al gluten, me caen mal las pastas, etcétera. Así que es muy importante que se siga hablando de este tema porque aún hoy tenemos subdiagnósticos de esta enfermedad. Así que le vamos a recordar a todos que la enfermedad celíaca es una intolerancia permanente a proteínas que se encuentran en el trigo, avena, cebada y centeno, que tiene una predisposición genética, es decir, que se dan sujetos que están predispuestos a tenerlo, y el desencadenante es la ingesta de gluten o alimentos que tienen trigo, avena, cebada y centeno. Por eso encontramos este simbolito que hace algunos años nos ayudó tanto a todos los celíacos a reconocer los alimentos aptos, por ejemplo, en el supermercado, ¿no? Donde dice sin TAC, TACC. Entonces, es una enfermedad que es muy importante diagnosticarla porque es una enfermedad autoinmune y además se puede desencadenar a cualquier edad. Entonces, esto también es importante. Hace años se pensaba que era una enfermedad pediátrica y cuando aparecía algún adulto que tenía algún síntoma compatible con enfermedad celíaca, no se pensaba en esto. Entonces, hay mucha gente que realmente no fue diagnosticada con las consecuencias graves en la salud. Entonces, siempre tener en cuenta esta enfermedad, que es una enfermedad en muchos casos silenciosa, porque hoy sabemos también que la mayor parte de los pacientes cursan sin síntomas y se convierte en un hallazgo cuando hacemos algún análisis o cuando hacemos alguna endoscopía y reconocemos alguna lesión característica en el intestino de esta enfermedad. Entonces, no es a veces fácil diagnosticar, pero sí cuando uno la tiene en mente, ahí el camino se abre hacia un buen diagnóstico y consecuente tratamiento. Álvaro, también hay que Les voy a dar con recordar que el diagnóstico... hay que dar con un profesional realmente que sepa la materia. Vos dijiste que esta enfermedad se puede dar de niños o de grandes. ¿Puede tener también algún antecedente familiar? En realidad no es hereditaria, pero sí tiene componente genético. Se cree que podemos encontrar entre un 10 y un 15% de familiares de primer grado que cursen con la enfermedad cuando hay algún otro que la tiene. Con lo cual siempre es necesario hacer estudios de diagnóstico a los familiares de primer grado de todo paciente diagnosticado con enfermedad celíaca. Bien, ahora yo le presto atención. Por ejemplo, en los supermercados donde antes el sector era de una estantería y bueno, cada vez trajeron más productos y no hay una diferencia monetaria tan grande como existía antes con el resto de los productos. ¿Esto es cierto?
Mira, pasa que, digamos, últimamente hay como más competencia, porque esto es una cuestión de, digamos, de lo que sucede con el mercado, de lo que hay de demanda y lo que hay de oferta, ¿no? Al haber más empresas, y hoy en día reconocemos también en el supermercado empresas grandes, conocidas, que empezaron a hacer alimentos libres de gluten, por suerte, para todos los que necesitamos comer sin gluten. Entonces, un poco estos precios bajaron, digamos, a lo que eran carísimos realmente. Pero vos sabés que también sucede que esto pasa en Buenos Aires, ¿no? En el interior del país, sabemos que nuestro país es muy grande y que se encarecen mucho los productos porque hay largos trayectos hasta llegar a alguna provincia o alguna ciudad, algún pueblo. Entonces, hay mucha gente que le cuesta mucho acceder a estos productos cuando no está en la capital, ¿no? Bien. Entonces, todavía falta mucho camino por recorrer, es Ujú. decir, tiene que ser aún más accesible. Si bien es cierto que para el celíaco el consumir alimentos, digamos, naturales, como son las carnes, los vegetales, el huevo, el aceite, las frutas, digamos, se puede consumir eso perfectamente y no se necesitaría de alimentos tan elaborados. Yo siempre digo y pienso que vivimos en una cultura determinada y que nuestra cultura sí nos hace bien poder compartir alimentos como lo hacen otras personas que no son celíacos, ¿no? Entonces, digo, es importante poderse hacer una torta, es importante poder comprarse alguna galletita o algún producto libre de gluten y tener acceso a esto, aunque no sea estrictamente necesario desde el punto de vista de la salud, pero sí es necesario desde lo social, desde lo cultural, desde poder compartir con otros, de lo que pasa con los niños, ¿no? Cuando van al colegio, cuando van a la casa de un amiguito, el poder tener algún alimento similar a los que son sin gluten, que es lo que comen la mayoría de las personas, hace bien emocionalmente también. Totalmente, Entonces, para que no, es no, muy necesario esto. no tengan una diferencia entre el resto. Yo pido por favor que cierren los micrófonos porque yo escucho voces y quizás sea algún micrófono que esté abierto en este momento. Bien, continúo, Georgina. Em, ¿Tiene algo que decíamos con respecto a las fiestas, que se nota más que incluso según el poder adquisitivo de la familia, ya cuando se realiza, por ejemplo, la fiestita, preguntan, ¿hay algún chiquito con rechazo al gluten o rechazo que sea celíaco? Em, ya ellos lo preparan. Los aviones sabemos que también tienen el preparado especial y los restaurantes, cada vez hay más restaurantes, pero a mí me queda siempre la duda de cuánto en un restaurante pueden cuidar realmente que sea la preparación que pueda ser ingerida por una Sí, persona adecuada. celíaca. Sí, sí, ¿Qué, sí. qué pasa con los utensilios? ¿Qué pasa con el lugar especial? Es así, Ana, tenés toda la razón y por eso uno que también está viviendo este problema lo vemos todos los días. Hoy en día, y vuelvo a insistir, en la capital, en Buenos Aires, hay restaurantes que son específicos, digamos, que venden alimentos libres de gluten y nada más. Creo que estos lugares son los más confiables porque a veces tienen muy buena voluntad para ofrecer alimentos libres de gluten, pero no tienen los controles necesarios ni los conocimientos necesarios para ofrecerlo. Entonces, uno se pregunta justamente si hubo contaminación cruzada, dónde se elaboró ese alimento, si estuvo en contacto con pan, con harina. Sabemos que la harina vuela, con lo cual en un lugar donde se elabora algún producto libre de gluten no puede haber harina de trigo.
Entonces hay tantos detalles a tener en cuenta que realmente no es fácil, digamos, cuando uno sale a comer, si va a un lugar donde todos estos detalles no están tenidos en cuenta, uno no tiene la tranquilidad de que así sea, porque recordemos que esta es una enfermedad inmunológica, con lo cual no es que un poquito no te va a hacer nada, ¿no? Como puede decir mucha gente. Realmente no se puede consumir nada de gluten, en el sentido de que no puede haber errores, si bien hay una cantidad mínima permitida, que justamente lo tienen los alimentos considerados libres de gluten. Esas cantidades son ínfimas y son las que se tienen que respetar para que no genere daño en nuestro intestino. Entonces, realmente es más, da más tranquilidad cuando uno compra en algún lugar algún alimento que esté envasado, algún alimento que tenga un sello de alguna empresa que uno ya conozca, o que vaya a estos lugares donde se dedican solamente a proveer de alimentos libres de gluten, y qué porque pasa, Alberto, por es un tema ejemplo? también en las casas. ¿Qué pasa, Alberto, por ejemplo, si una persona come, ¿no? Almuerza o cena, pensando que es libre de gluten en la alimentación y se descompone, tiene una descompensación? ¿Cómo sigue su vida? Mira, hay varias situaciones. Puede ser que tenga una descompostura, puede ser que tenga diarrea, pero también puede ser que no tenga síntomas. Y esto a veces es más peligroso, porque al no tener síntomas, hay mucha gente que, como te decía al principio, que cursa con enfermedad sintomática, pero la enfermedad sintomática no quiere decir que no se esté dañando nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, hay una persona que es celíaca, come, de hecho yo tengo pacientes que lamentablemente no cumplen con la dieta estricta y de vez en cuando comen alimentos con gluten y no tienen síntomas, pero esto no implica que no se esté dañando su intestino. Entonces, no podemos estar haciendo una endoscopia, una biopsia al intestino cada vez que alguien come algo fuera de la dieta para ver en qué situación está. Lo que sí sabemos es que, aunque no se refleje, por ejemplo, los análisis que hacemos de sangre, porque a veces no se refleja, se produce el daño. Y algo importantísimo, ese daño en el intestino que genera malabsorción puede permanecer durante meses. Digamos, uno come algún alimento que tiene gluten, se daña nuestro intestino y durante meses estamos tratando de reparar ese intestino. Perfecto. Y en muchos casos no tenemos síntomas, entonces no nos damos cuenta y posiblemente se vuelva a incurrir en comer nuevamente gluten porque pasa esto, que mucha gente al no sentirlo piensa que no le pasa nada. Bien, hacia el final del programa te espero para que hagas un cierre, un consejito, como siempre, ¿te parece? ¿Cómo no? Y ya presento a Raquel Gómez Avi. Muy buenos días, Raquel, ¿cómo te encontrás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto de estar con ustedes, aprendiendo un poquito de todo, que eso es lo interesante también, Exactamente, escuchándolos. exactamente, y nosotros vamos a aprender muchísimo de vos. Eh, ¿Vos por qué llegaste a armar este grupo? Bueno, desde muy chiquita yo había salido en televisión a los 7 años, justamente mi familia buscaba más pacientes porque acá no se daba tratamiento y casi no teníamos eh, información sobre la patología. Entonces tuve que viajar a Estados Unidos y a Canadá cuando era muy chiquitita. Después, con los años, llegados los años 90 recién, entra el tratamiento a Argentina. Y bueno, en ese momento yo no me dedicaba a esto, estaba haciendo mi vida, estudiando, trabajando. Pero cuando quedé embarazada noté, al volver a atenderme y a tener cierta frecuencia de encontrarme con muchos médicos, noté que todavía faltaba trabajo por hacer, entonces decidí acercarme y colaborar en este sentido, ¿no? Armando, eh, haciendo sobre todo visibilizando, ¿no? Las patologías poco frecuentes necesitan
ser visibilizadas. Bien, Y esta es una de ellas, no se escapa la regla. totalmente. Y yo algunas veces digo que se dicen que son raras y poco frecuentes porque algunas no están subdiagnosticadas. Y porque los Ujú. médicos saben poco porque no reciben la instrucción necesaria. Ahora bien, Raquel, la osteogénesis imperfecta, ¿por qué se llama así y cuáles son los síntomas? La osteogénesis es una patología poco frecuente producto de una mutación genética. Como para entenderlo un poquito más, explicó eso, ¿no? Es causada por la mala formación, o sea, calidad del colágeno. Y en algunos casos también la cantidad del mismo. El colágeno está presente en todo nuestro cuerpo, entonces afecta en realidad a todos los órganos de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que se manifiesta más en lo óseo. Entonces solemos tener fracturas desde muy pequeños o incluso intrauterinas. Entonces por ahí se destaca un poco más ese síntoma, pero tenemos muchos más. De hecho, yo fui diagnosticada de chiquita con celiaquía porque tenía cierta intolerancia que después se descubre porque en algunos pacientes sucede esto, ¿no? Los tendones, los ligamentos, los dientes, todo eso está afectado porque necesitan el colágeno de buena calidad para tener esa fortaleza. Entonces, bueno, una de las características, lo digo porque puede haber alguna persona que tiene dudas con respecto a lo que le está pasando, una de las características comunes es escleróticas, o sea, lo blanco del ojo, celestes, azules o grises en muchos de nosotros. Otro de los rasgos es esto de tener baja talla y las fracturas a repetición sin motivo aparente. Bien. Eh, ¿Esto es genético? Sí, es genético, ¿Se saltea puede ser generación? hereditario, ¿Se saltea generación? sí, puede ser, pero también puede ser por una mutación espontánea, una mutación de novo que aparezca en cualquier familia. Ajá. Bien. Eh, ¿Cómo es la vida de una persona con esta enfermedad? Esta enfermedad es muy variable. Hay casos muy leves que no se notaría más que por una baja talla, porque tienen a lo largo de su vida muy poquitas fracturas. Y otros tenemos grados un poco más severos en los que sí ya se nota a simple vista o usamos andadores, sillas de ruedas, yo uso sillas de rueda motorizada ya a esta altura, hay hipoacusia que puede ser uno de los síntomas que a la larga pueden aparecer también. O sea que hay mucha variedad, pero nosotros consideramos que el hacer, nosotros y los médicos sobre todo, ¿no? Consideran que hacer un tratamiento multidisciplinario que involucre eh, bifosfonatos eh, en los niños se da vía intravenosa, pero en los adultos se puede tomar de forma oral. Ha demostrado, si bien no es un tratamiento específico para nuestra patología, ha demostrado que han servido, sobre todo en la edad hasta los 15 años. Los controles constantes, o sea, cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo del paciente y la severidad. Lo que se busca es fortalecer los músculos, porque si nosotros fortalecemos los músculos va a defender a ese hueso, va a proteger a ese hueso. Entonces es muy importante la actividad, la hidroterapia o la kinesiología de fuerza moderada, no de impacto, nada de impacto. Entonces, todos esos recursos pueden hacer que nuestra calidad de vida mejore muchísimo. Y después estar atentos a todo síntoma que pueda aparecer, por ejemplo, lo que dije, o visual, o de oído. Estar atentos y controlarse mucho, pero se puede llevar una vida absolutamente normal si es que uno, yo tengo un hijo que no heredó la patología,
y que la verdad es que hago todo lo de la casa, vivo de forma independiente con él y la verdad es que lo puedo llevar adelante y soy, como yo digo, muy feliz, ¿no? Porque me lo tomo así, yo soy muy afortunada de todas las posibilidades que tuve y pretendo trabajar así para que haya todos tengan la misma Bien, posibilidad. Raquel, hacemos un pequeño paréntesis, pero yo quiero hacerte dos preguntas más que para mí son muy importantes. ¿Nos esperás? Por supuesto. Adelante. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Y ya continuamos con Raquel Gómez Avi, que es procurador y coordinador del grupo de pacientes de osteogénesis imperfecta, fundadora de Avima. La pregunta, Raquel, era, ¿por qué llegaste a formar este grupo? Y que después nos cuentes acerca de, yo sé que hubo un evento muy importante el día sábado, y quiero que me cuentes con respecto al evento también. Adelante. Bueno, con respecto al grupo de pacientes que tenemos en Facebook, yo estaba por formar uno, ya había preparado todo y encontré ahí otro que ya estaba armado también hace unos meses, así que decidí unirnos para trabajar en conjunto. Eso por un lado, así que bueno, hoy somos más. Muy tenemos bien, 390 genial. pacientes. Uh-huh. Y con respecto al evento que me decías del sábado, fue muy importante para nosotros porque nos unimos, asociaciones, fundaciones y grupos de pacientes en un evento latinoamericano en el cual pudimos hacer diferentes presentaciones desde nuestro país y también en la tarde, porque tuvimos dos eventos muy importantes, hicimos un encuentro también con médicos de afuera, con médicos de acá, y en donde pudimos también incorporar un programa que venimos desarrollando en donde nosotros damos un conversatorio en general en la última etapa de formación de los acompañantes terapéuticos para traerles este tema, ¿no? Porque habíamos notado que muchos querían entrar a nuestro grupo y pedían información porque por ahí les tocaban pacientes y la información que encontraban era muy escasa o información que nos solía asustar en general.
Bien, bien. Entonces nosotros tratamos de bajar a la tierra y de decir, no es tan difícil, lo importante es estar con el compromiso y no tengan miedo, porque en esta patología, como también se le dice huesos de cristal, se piensan que ante esto nos vamos a fracturar y también eso a veces nos hacía que nos segreguen. digamos, nos pusieran en una cajita de cristal. Exacto. Claro, y terminábamos no participando en ninguna cosa. Bien. Nos Yo excluían. me alegro muchísimo, ayudo desde siempre, desde hace 33 años a todas las asociaciones, sin pensar que 3 años atrás yo iba a formar una asociación, ¿no es cierto? Así que te agradezco muchísimo tu presencia, tenés las puertas abiertas del programa para todo lo que puedan difundir. Y éxito, porque sos una persona guerrera, luchadora y de convicciones bastante firmes, ¿no? De convicción firme. Muchas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Y ya presento al doctor León Tenenbaum, que él es abogado. Con Tenenbaum, 30 años seguro que nos conocemos. Y va a hablar acerca de la despenalización del aborto. Hola Tenenbaum, ¿cómo estás? Tenés cerrado el micrófono. Ahora sí. Hola, buenas tardes, Ana María. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto y un gran placer de estar aquí nuevamente en tu programa, como siempre. Sí, esta ley denominada IVE, que es la sigla, Interrupción Voluntaria del Embarazo, se lo denomina así, entre comillas IVE, de alguna manera. Es una ley que no solamente permite que una mujer mayor de 16 años pueda decidir la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana 14, sino que va un poco más allá, porque también integra lo que se llama todo el tratamiento post-aborto, y también, por supuesto, incorpora lo que es la educación sexual, que es tan importante, ¿no? Desde mi modesta opinión, yo creo que la educación sexual es de total y fundamental importancia, casualmente para evitar los abortos. Que ya cuando se llega lamentablemente a esta situación de un aborto, estamos indudablemente, cualquiera sea la posición, ante una desgracia. Mi modesta opinión, por supuesto, ¿no? Exactamente. Lo que yo quiero saber, siempre pregunto lo que ignoro, ¿no es cierto? Es, ¿ya está reglamentada esta ley? ¿Ya está aprobada? Sí, por supuesto, está vigente. Y está vigente. Esta perfecto. Ley, sí. Esta ley fue votada el 30 de diciembre del año 2020, prácticamente cuando terminaba el año, y fue reglamentada por decreto en enero del 2021, hace pocos meses realmente que está en vigencia, no tiene casi ni 6 meses podríamos decir. Es una ley que fue aprobada por 38 votos a favor en el Senado, no estoy hablando, 29 en contra y una abstención. O sea, por algo así de 8 o 9 votos fue aprobada. Bien. Es una ley que es la tercera ley de aborto, se podría decir, en América del Sur. En América Latina, para ser sincero, porque está Cuba, Uruguay, la Argentina y también algunos estados de México, también, y la Guayana Francesa, para ser más exacto. Bueno, es entre los terceros y cuartos países del mundo, de América del Sur, que tienen una ley de aborto. Y es una ley, muy completa, porque casualmente no solamente permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, sino también que incorpora lo que es la educación sexual como obligatoria, que hay una ley específica de educación sexual que lamentablemente nunca se le dio ímpetu. Por eso, es lo que sí. A mí me tiene en vilo. Quiere decir,
que de pronto, vamos a suponer, un adolescente de 16 años va a un hospital público, ¿no es cierto? ¿A cualquiera puede ser? Si público o privado, si tiene una prepaga, una obra social, puede acceder también al Perfecto, sistema que le permita su prepaga, su obra social. perfecto. Se supone que hay un registro y una cantidad límite de abortos por año. ¿Está especificado eso? No, la ley no establece en absoluto ese tipo de limitaciones, no hace como se dice, un número clausus, no hace un número cerrado, o sea, como diciendo, bueno, tal persona, una mujer, una chica puede hasta tanta cantidad, no establece eso. Perfecto. Establece que Mi cualquier preocupación es la chica, sí, Perdóname que te estoy ¿cómo? pisando. Este, No, está bien. Mi preocupación es la siguiente. Vamos a un adolescente, ¿no es cierto? Pues se inicia en la vida, no digamos en la vida sexual, 16 años, el primer aborto. Y si no hay una ley que diga qué cantidad de abortos puede tener por año, puede tener 4 o 5 y utilizar el aborto como un anticonceptivo. Sí. Bueno, la verdad que realmente es difícil creer que alguna persona, me parece, perdóname, ¿no? Mi modesta opinión, No, no soy lógico. un especialista no soy un especialista en temas sexuales, ni sexólogo, ni Bien, mucho menos, ni médico obstetra. Me parece un poco difícil de creer que una persona pueda, una chica, por supuesto, intentar utilizar esta ley como un método anticonceptivo. Creo que ujú, es algo mucho más complicado que eso. Creo que la ley no establece ninguna pauta como límite, establece solamente la posibilidad voluntaria de una chica mayor de 16 años de decidir y requerir la interrupción voluntaria de la gestación hasta la semana 14. Y te aclaro una cosa, porque para ser más claro, ujú. si el motivo del embarazo, de la gestación, es por violación, puede ser hasta después de la semana 14. Eso ya estaba, ¿no es cierto? Esta ley. No es que salió ahora, La ley, o sea, el la Código de Penal de violación. 1921 Mm, permitía dos causas de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Permitidas, que no estaban penalizadas, porque esta ley también despenaliza eso. Antes era, por supuesto, un delito, por supuesto, para la madre y para el que realizaba este tipo sí. de aborto clandestino, cuando era clandestino. Bueno, el caso de violación era una de ellas y cuando había una grave, un grave peligro para la salud de la madre o para la vida de la madre, ¿no es cierto? Ujú, Esos casos se permitían, exacto, pero nada más que eso, por supuesto. exacto. Y por ejemplo, ¿cómo se implementa la educación sexual para que no ocurra un segundo embarazo? ¿Cómo se reglamentó? ¿Cómo se lleva a Claro, cabo? claro. La ley remite ya a una ley anterior, que es del año 2006, que establecía la educación sexual obligatoria fundamentalmente para las adolescentes Sí. y en los centros educativos, ¿no es cierto? Esa ley, dicen los especialistas, que yo los he escuchado, lamentablemente, no sé si porque el sexo todavía en este siglo XXI sigue siendo un tabú, o había alguna intención también de algunos sectores contrarios a esa ley no se le dio el ímpetu ni se le dio la trascendencia ni se ahondó en el cumplimiento de esa ley de educación sexual, que es casualmente tan importante y es casualmente lo que podría Totalmente, evitar este tema totalmente. lamentable, Claro, yo pensé desgraciado. que yo sé que esto no ocurre en los establecimientos, yo pensé que en la ley decía, bueno, después del primer aborto, cuando uno tiene el contacto con la persona,
un poco tarde, aunque sea, darle una educación, no sé, especial dentro del hospital, un área para educación sexual, ya que parece que en la educación no lo tienen en la currícula, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que hay una ley específica, Ana María, te reitero, que es Sí, la de sí, educación sexual, sí, que ya del año 2006, que establece específicamente lo que es la educación puntual, educación sexual, puntualmente para niñas, adolescentes o mujeres también. Específicamente, la ley lo que hace es establecer o permitir ante el requerimiento de la interrupción voluntaria del aborto y la forma de llevarse a cabo el procedimiento, y las pautas que establece para que esto sea eficaz, sí, sí, entre sí, comillas, sí. ¿no? O sea, Sí, sí, lo ideal sería que todas las escuelas tengan una materia llamada educación sexual. Yo cuento algo increíble. 50 años atrás, en el Instituto María Llaner, donde yo me recibí de maestra, nosotros en el último año, o los 2 últimos años, teníamos educación sexual, que era algo que inexistente. Pero pasaron 50 años y estamos peor, porque realmente no veo el motivo por qué, si uno puede evitarlo eh, eh, con anticonceptivos, con DIU, con un montonazo de cosas que existen para poder realmente no llegar a un aborto, más allá que uno esté a favor o en contra, porque creo que el cuerpo es de la mujer y lo decide la mujer, pero los abortos se dan en adolescentes, o sea, donde todavía no están ni siquiera formadas y son los que necesitan la educación, ¿no? No, quizá a los 25, a los 30 años. Ana María, lo que pasa es que te lo vuelvo a repetir, desde mi modesta y humilde opinión y desde mi posición, como la de mucha gente, el problema es siempre el mismo, llamémoslo así. Hay un interés de ciertos sectores eh, de que todo este tema lamentablemente no se desarrolle y no se pueda avanzar como realmente correspondería. Ujú. Esto, tanto, empezando ya, si hacemos un poco de memoria, la resistencia que hubo, si queremos, hasta con la pastilla anticonceptiva, ¿no? Sí, Que sí, permitió a las mujeres decidir cuándo querían procrear o tener un hijo. Yo estoy hablando ya de los años 50, 60, ya hubo una resistencia puntual a eso, porque también lo consideraron algo de alguna manera negativo, o había una resistencia, por el motivo que sea. Lo mismo pasó después cuando comenzaron con campañas o con leyes que querían comenzar con la educación sexual para adolescentes. También hubo una resistencia de ciertos sectores o puntualmente de personas o personajes, o como quieras llamarlo, con respecto. Entonces hay intereses también contrarios a sí. todo esto, que habría que, bueno, analizarlo, si el sexo o no el sexo, digamos, la procreación, o eso, son temas tabúes o son temas, ¿qué interés hay en que esto realmente no se desarrolle como correspondería en una sociedad avanzada, ¿no es cierto? Para evitar casualmente, lamentablemente, esta desgracia, que Exacto. una chica, una mujer tenga que llegar a requerir un aborto. Exactamente, exactamente, León. Bueno, te invito para hacia el final una reflexión final. Fuiste más que Con mucho. claro, realmente. Bueno, espero haber colaborado un poco con el tema. Gracias. Totalmente, totalmente como siempre, León. Y ya estamos con la licenciada María Cecilia López. Muy buenos días, María Cecilia. Me parece que está Micrófono. ahora Bueno, sí. buenos días, Ana María. Un gusto Siempre es un tenerte. placer, ¿sabes? Estar en tu programa, que me parece interesantísimo, porque vos fíjate que pasan los años y siempre tocas temas que son uno más interesante que el otro. Entonces es como que estoy absorta escuchando a los profesionales. Yo no sé si recordás, Bueno, María Cecilia. Nosotros hace
27 años atrás estuvimos bregando en el Canal 7, el canal del Estado, y queríamos poner un programa llamado De eso sí se habla, que era precisamente, ¿viste? Las reuniones que tuvimos, bueno. Me acuerdo perfectamente, y bueno, y está pendiente. Está pendiente, pero no está cerrado. Exactamente. Después de tantos años atrás, sigue abierto, porque realmente nos sacaron corriendo, no nos dieron bolilla. Lo que pasa que vos sabés que nosotras queríamos hacer ese programa también basado en lo que es el abuso sexual en la infancia, que es ese, digamos que el tema en el cual yo me fui especializando a lo largo de 30 años de profesión. Y es un tema, el abuso sexual en la infancia, que antes se lo llamaba abuso sexual infantil. Ahora se cree que, bueno, el adjetivo calificativo de infantil ya está desubicado, porque el abuso de infantil no tiene nada, es un abuso contra la infancia. Y bueno, es uno de los temas más tabú de nuestra sociedad. Es el tema, fíjense que la sexualidad ya no es tabú, pero el abuso sexual en los niños todavía es tabú. Incluso hay muchos profesionales que descreen cuando un niño pide ayuda, y cuando un niño dice, a mí me tocan la cola, a mí me hacen cosquilla en la vagina, o como decía el otro día una nena a la que entrevisté, decía, mi papá me raspa con la barba en la vagina, decía. Entonces, nos cuesta mucho dar crédito a estas palabras de los niños, creerles y tomarlos en serio. Vos sabés que esto en la facultad nos enseña, el abuso sexual es una materia prohibida en las universidades, no se enseña, cuando en Latinoamérica, según la UNICEF, se abusa de un niño cada 15 segundos, porque esta es la verdadera pandemia que estamos viviendo cada vez, parecería como que cada vez es peor. Entonces, el tema del abuso realmente, si a un adulto cuando es violado le cuesta hablar, le cuesta pedir ayuda, ponerlo en palabras, imagínense un niño que viene siendo abusado por el propio progenitor, por propio padre en la casa. O sea, con todo el temor, las amenazas de muerte, los castigos, etcétera. Entonces los niños tienen mucho temor, mucho miedo y también mucha vergüenza de hablar, porque ellos se sienten culpables. Yo recuerdo cuando vos explicabas con respecto a cómo las mamás pueden descubrirlo a través de los dibujos, que el chico no solo no miente, sino que no puede inventar un pene o una situación. Lo que dibuja es válido. Sí, la verdad que lo que dibuja es muy simbólico y a veces es muy realista, ¿no es cierto? Entonces, si en un dibujo de una familia el niño tacha al único integrante de la familia, es que tacha todo de negro, lo tacha al padre, ¿me entienden? Ahí hay un problema con el padre. Entonces, hay cuestiones que son de simple deducción, de sentido común, no hace falta ser psicóloga. Entonces yo siempre digo a las mamás, si ven un dibujo que les suena extraño, como por ejemplo pintar un sol negro en vez de un sol amarillo, como por ejemplo hacerle pene a alguna de las figuras que está dibujando, por favor consulten, mándenlo a hacer un psicodiagnóstico con una psicóloga especializada, porque esto vos sabés que es como los médicos, hay especializaciones dentro de la psicología. Si vos lo mandás con una psicóloga clínica general, y es muy probable que no te lo sepa diagnosticar. ¿Viste? Es como las enfermedades raras. Puede ir a un médico general, pero generalmente no se la va a saber diagnosticar. Lo que tenemos que hacer es ir a un especialista. Es como si yo quiero evaluar, no sé, un problema neurológico con un cardiólogo. Efectivamente, seguramente no me va a poder ayudar. Lo mismo en esto, tiene que ir a una psicóloga de niños preparada y especializada y capacitada en abuso sexual.
Bien, y vos sabés María que Cecilia, por ejemplo, yo sé que lanzaste tu último libro, Arte Terapia y Resiliencia. Muy cortito, te pido por favor y mil disculpas. eh, Explícanos de qué se trata. Bueno, este es mi último libro, o mi nuevo libro, mejor dicho, y habla sobre cómo podemos ayudar a las víctimas y a los sobrevivientes de abuso sexual de todas las edades, ¿no? Porque hay muchos adultos que nunca hablaron del tema y recién comienzan una terapia después de un ataque de pánico que consultan ya de grandes. Entonces este libro está orientado para poder ayudar a través del arte a sobreponerse del peor de los flagelos, del peor, digamos, trauma que puede atravesar una persona, que es el abuso sexual. ¿Cómo se repone? Entonces, hoy en día se habla de resiliencia. Resiliencia es la capacidad de reponerse frente a un trauma. Esa vendría a ser la definición. Y el arte, en este caso, es como un remedio. La verdad es curativo. Totalmente. Ustedes saben que, digamos, sí, hay medicación psiquiátrica para poder sobrellevar depresiones que tiene como consecuencia el abuso, pero más allá de eso, es una cuestión netamente psicológica, emocional, deja muchas secuelas a nivel emocional que a los pacientes les cuesta mucho poner en palabras, entonces son personas que van al psicólogo y muchas veces se quedan callados, no tienen palabras con las que explicar todas las aberraciones que vivieron, o les da vergüenza, o a veces no se acuerdan porque han perdido la memoria, entonces se acuerdan solo pequeños fragmentos de lo que les pasó. Entonces acá el arte es muy importante para trabajar con esto. En el libro yo propongo más de 300 técnicas y talleres para trabajar con arte, con personas, con víctimas a nivel individual como a nivel grupal y en todas las edades. Esto se está usando actualmente en lo que son los municipios, con grupos de personas en los municipios, con terapeutas privados, con ONG, asistentes sociales, psicopedagogos. Está orientado, digamos, para distintas profesiones, no solo para los psicólogos. Y también lo están usando mucho lo que son los docentes, ¿no? Los docentes para hacer prevención de abuso, pero también para trabajar sobre otros traumas que presentan los alumnos, como el bullying o como el sexting. Perfectamente. Entonces, María Cecilia, me quedaría horas charlando con vos. Tenemos que pedir más horas, pero bueno, con una hora nos tenemos que arreglar. Ahora vamos a ir a un redondeo general porque nos sacan del aire. Georgina Alberro, un mensajito corto. ¿Estás por ahí, Georgina? A ver. Sí, ahora sí. Estoy. Un mensajito corto, sí. Bueno, siempre consultar médico experto si sospechamos que tenemos enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten, síntomas como distensión abdominal, diarrea, constipación, anemia, abortos a repetición, cansancio extremo, osteoporosis que no revierte con el tratamiento y otras más que no nos dan tiempo para nombrar, pero siempre consultar. Y Perfecto. Para aquellos que ya están diagnosticados, dieta libre de gluten, súper estricta y de por vida. Genial como siempre. Doctor Tenenbaum, un pequeño mensajito chiquitito. Sí, esta ley que es de avanzada permite que la mujer realice la interrupción voluntaria de la gestación, pero por supuesto tiene que prestar su consentimiento, tiene que ser informada, tiene que ser tratada con toda dignidad, tiene que ser tratado el tema con confidencialidad y tiene que ser asistida también luego del posaborto, ¿sí? Médicamente y psicológicamente, y dársele toda la información y toda la contención, y tiene que ser informada también del método que se va a utilizar. Bien. Para realizar Te agradezco mucho. Genial como siempre. Muchas gracias. María Cecilia, en un segundo, ¿qué podés decir?
Bueno, el libro es Arteterapia y Resiliencia, técnicas y talleres para todas las edades, de Editorial Maipue. Me pueden contactar cualquier cosa a mí en las redes sociales, si me encuentran, siempre estoy. Y la idea es que tratemos de corrernos del lugar de víctimas y tratemos de tener un proyecto de vida. Eso lo da el tema de la resiliencia, y necesitamos más profesionales capacitados en estos temas. Muchas gracias, muy buena tu exposición. Por favor, Raquel, una palabrita y te pido mil disculpas. Nada, los pacientes que tengan dudas y vayan a varios médicos y no encuentren solución, que traten de buscar a médicos que sean especializados en enfermedades poco frecuentes, y si no, que nos busquen por Facebook, en Huesos de Cristal Argentina, por ejemplo. Gracias. Gente, muchísimas gracias a todos, y para los que nos están escuchando, los espero el martes que viene en el mismo horario. Muchísimas gracias, gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,